República con motivo de su primer año de gobierno. 90,000 personas con discapacidad, en especial a niñas, niños pobres. Son las 5 de la tarde en el estado mexicano de Coahuila, donde las autoridades anunciaron que la cifra de muertos a causa de los enfrentamientos del sábado entre criminales y fuerzas de seguridad se elevó a 19. Y también son las 5 de la tarde en la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó su primer aniversario en la presidencia con varios eventos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo. Bienvenidos a la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde el Estudio 6 en la sede mundial de CNN en Atlanta. Comenzamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcó este domingo su primer año en el poder con un evento masivo en el Zócalo, el corazón histórico de la capital mexicana. Fue un evento ensombrecido por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y una banda criminal en el norteño estado de Coahuila, enfrentamientos que han dejado por lo menos 19 muertos entre este fin de semana. Tendremos un informe detallado sobre la situación en Coahuila más adelante, pero empezamos con el acto público del presidente en la Ciudad de México. Alrededor de 140,000 personas se congregaron en el Zócalo para escuchar el mensaje del presidente, según autoridades capitalinas. En el tema de la inseguridad que sacude al país, López Obrador dijo lo siguiente: si reducimos el consumo de droga, vamos a poder resolver el tema de la inseguridad y la violencia. Felicidad y vida sana sí, drogas no. El discurso de López Obrador tuvo una duración de poco más de 1 hora y 20 minutos y entre los invitados de honor al evento estuvieron 2 expresidentes extranjeros, José Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia. Cruzcay Elisa estuvo en el evento escuchando atentamente el discurso del presidente y nos envió el siguiente informe. El cambio está a la vista, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el primer año de gobierno. Entre otras cosas, dijo que de los 100 compromisos que hizo al asumir la presidencia, ya ha cumplido 89. En materia migratoria señaló que hay cambios sustantivos, no solamente para que los mexicanos no tengan que dejar su país, sino también en otro tipo de programas de apoyo para los países centroamericanos. En materia de política migratoria, hemos articulado un cambio radical con respecto a lo que se hizo en el pasado reciente. Nuestro propósito es ahora que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su hogar, donde nació, por pobreza, por marginación o por inseguridad. El Ejecutivo Federal ha buscado involucrar en esta solución a Estados Unidos y a los países hermanos de Centroamérica para participar juntos en la construcción de mecanismos de reactivación económica. También señaló que con las reformas que ha realizado a través del Congreso, prácticamente México cuenta ya con una nueva constitución. En materia de política exterior se refirió a la relación con su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que agradeció la cooperación para las investigaciones que se desarrollan tras la masacre de la familia Levarón. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños de las familias méxico-estadounidense Levarón y Lanford. Reconocemos
que en ambos casos el presidente de Estados Unidos nos ofreció ayuda y respeto. Es decir, fue respetuoso y ofreció la ayuda y al mismo tiempo respetó nuestro derecho soberano a decidir con independencia y libertad. En una plaza del Zócalo capitalino plagada de sus simpatizantes, pues ellos también hicieron su valoración, su propia valoración sobre este primer año de gobierno. ¿Qué les ha parecido y qué no? Escuchemos. Pues a un año ha hecho muchísimo más que todos los demás presidentes que hemos tenido, sobre todo en la historia moderna de nuestro país, que pues en los anteriores lo único que se dedicaban era pues a la corrupción. Ahora tenemos un gobierno que le ha hecho frente o que ha roto con el esquema del antiguo régimen de corrupción. Creo que ese es un gran balance y creo que es un gobierno que se ha preocupado más por defender los derechos humanos, los derechos de las minorías. Un gobierno completamente diferente a los que hemos tenido durante décadas, gobierno cercano a la gente, en donde la prioridad ha sido el pueblo. En materia de seguridad sí acusan que todavía falta mucho por hacer. Aún falta, pues sin duda todavía avanzar más en el tema de la corrupción y que haya pues más, que fluya más el crecimiento económico. Puede enfrentarse a toda una estructura y toda una corrupción de años. Y precisamente por la seguridad, un grupo de organizaciones civiles convocaron a una marcha en simultáneo mientras se realizaba este informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los oradores estaba Julián Levarón, quien señaló que no hay una oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que están buscando soluciones para mejorar la seguridad en el país. Escuchemos. Un presidente puede resolver el problema de la violencia porque los sicarios viven entre nosotros. Nosotros tenemos que verlos como si no fueran mexicanos, porque no lo son. En la práctica, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado con 4 informes de gobierno. El primero cuando cumplió 100 días al frente del gobierno mexicano. El segundo, el 1 de julio, cuando conmemoró un año de haber ganado las elecciones. El tercero, el 1 de septiembre, cuando constitucionalmente le corresponde hacer un informe a la nación. Y este nuevo, el 1 de diciembre. De acuerdo a diversos sondeos y diversas encuestas, el mandatario también, López Obrador, llega a este primer año de gobierno con una popularidad de aproximadamente el 68%. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Krupskaya Liz. La celebración por el primer aniversario de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México se ha visto ensombrecida por nuevos hechos de violencia en el norte del país. La cifra de muertos en el estado de Coahuila subió a 19 tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y una banda criminal en el municipio de Villa Unión y sus alrededores. Villa Unión, una población de alrededor de 3,000 habitantes, se localiza a unos 65 kilómetros al sur de Piedras Negras, ciudad que hace frontera con Eagle Pass, Texas. Según Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, de los 19 muertos, 13 son miembros de una banda criminal, 4 policías estatales de Coahuila y 2 civiles. Otras 6 personas resultaron heridas de acuerdo al gobernador. Los enfrentamientos empezaron a las 11:45 de la mañana, hora local, y duraron hora y media por lo menos para reforzar la seguridad. Agentes de los 3 niveles de gobierno fueron enviados a la zona, incluyendo la Guardia Nacional. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dice que los perpetradores del ataque son un grupo que se autodenomina Cartel del Noreste, que ha estado tratando de entrar en su estado por algún tiempo. Para conocer más detalles sobre estos enfrentamientos, nos enlazamos vía telefónica con la periodista Sandra Gómez, quien se encuentra en Torreón, Coahuila. Gracias por acompañarnos, Sandra. Bienvenida a Mirador Mundial. Para empezar, cuéntanos, estamos hablando de la presencia de un nuevo grupo criminal en esa parte de México. Te escucho. Así es, muy buenas tardes, Rafael, te saludo con muchísimo gusto. Y pues sí, efectivamente, pues un grupo de personas armadas a bordo de camionetas tipo pick-up, pues transitaron por las calles del municipio Villa Unión, esto al noreste de Coahuila, en México, y pues durante este sábado, pues alrededor de las 11:40 del día, fue lo que provocó pues la movilización de fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, pues para realizar un operativo en dicha comunidad.
Y pues ante dichos hechos se activó la alerta general de las corporaciones tras precisamente este ataque a policías del municipio por parte de grupos armados y fuerzas de seguridad, y pues se enfrentaron durante al menos 2 horas, tal y como lo acabas de mencionar. Tras este ataque armado, pues el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró durante la mañana de este domingo que hasta el momento el número de personas fallecidas suman a 19, de los cuales 13 delincuentes son abatidos, 4 policías estatales y 2 civiles. Entre las personas que fueron levantadas por el comando armado, pues se trata del coordinador del Departamento de Protección Civil y de un elemento de bomberos. Pero bueno, sin embargo, no se descarta que entre los muertos se encuentren estas personas, pero bueno, ese dato refirió el mandatario estatal, que será confirmado durante la tarde-noche de hoy domingo. De igual manera, pues el mandatario estatal indicó que se intensificó la seguridad, esto en coordinación con la entidad de Tamaulipas, pues para poder blindar la brecha con Coahuila. Pero ¿qué les parece si escuchamos algo de lo que nos dio a conocer esta mañana el gobernador del estado? Se tienen datos que muy probablemente se encuentren más cuerpos. En los poblados manifiestan que los delincuentes iban muchos heridos, en mal estado, y que iban rumbo a algunas de las colindancias cercanas. Sandra, te escuchamos. Sí, gracias. También el gobernador añadió que se lograron decomisar 14 camionetas con blindaje artesanal, sí. 4 de ellas artilladas de calibre 50, armas largas de uso exclusivo del ejército de diversos calibres. Y bueno, los puntos más dañados son el edificio de la presidencia municipal, cuya fachada prácticamente está tapizada con impactos de bala y vidrios rotos, así como la iglesia de dicho poblado y también algunas viviendas de la gente. Quiero comentarles que el propio gobernador del estado menciona que los pobladores pues respiran miedo en estos momentos, no quieren salir de sus casas precisamente por el hecho registrado el día de ayer. Sí, una situación terrible que tiene en el pánico a mucha gente, como podría entenderse. Gracias a Sandra Gómez, quien nos acompañaba en vivo vía telefónica desde Torreón, esto en el estado de Coahuila. Gracias, Sandra. Y recordemos que también en el norte de México ocurrió una masacre hace menos de un mes cuando criminales armados asesinaron a 9 miembros de la familia estadounidense mexicana Levarón en el municipio de Bavispe, estado de Sonora. Finalmente, este domingo las autoridades de México anunciaron los primeros arrestos en este caso. En un comunicado, la Fiscalía habla, y cito, de varios individuos sin detallar la cantidad de detenidos. Agrega que las detenciones se lograron gracias a la actuación de diferentes cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Sobre el papel del FBI en este caso, dijo que participa en las investigaciones y sus aportes serán considerados en las actuaciones ministeriales a cargo de la propia Fiscalía. En el ataque del 4 de noviembre fueron asesinados 6 niños y 3 mujeres madres de ellos. México es el primer tema del programa. ¿Cómo evalúan el primer año de López Obrador en la presidencia? ¿Está haciendo lo suficiente para hacerle frente a los problemas de inseguridad? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador AMLO. Y este es precisamente el tema que quiero tratar con mi siguiente invitada. Quiero darle la bienvenida a Ana María Salazar, analista de seguridad internacional y exfuncionaria de la Casa Blanca y el Pentágono, quien nos acompaña en vivo desde Hermosillo, capital de Sonora. Ana María, te saludo con mucho gusto. Bienvenida a Mirador Mundial. No sé qué tanto alcanzaste a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero habló realmente un poco de todo y para todos, desde seguridad, desde oportunidades educativas, desde la relación México-Estados Unidos. ¿Qué te llamó la atención a ti, Ana María, de todo lo que dijo el presidente? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Creo que fue muy interesante que subrayó la preocupación que él tenía como presidente sobre el consumo de drogas. Y habló varios minutos sobre
lo terrible que es el tema del consumo de drogas y básicamente diciendo que había incrementado en México y comentó y subrayó que si se controlaba el consumo de drogas, esto ayudaría mucho para mejorar la seguridad en México. A mí me pareció muy interesante ese comentario porque es un comentario muy similar a lo que se habla en Estados Unidos, ¿no? Hay que el tema de las drogas y la reducción de las drogas como una forma de tratar de reducir la violencia. Entonces, eso a mí me pareció como un cambio, si quieres, un giro en cómo cómo se había manejado el tema de las drogas en México, en donde ha habido un importante movimiento de tratar de legalizar varias drogas, incluyendo, o por lo menos la primera sería la marihuana, la despenalización del consumo de la marihuana. Entonces eso creo que fue muy importante. El otro tema es que es claro que el presidente no ve la necesidad, por lo menos públicamente, declarar que va a cambiar su estrategia de cómo piensa reducir la violencia en el país, que sigue siendo una estrategia de abrazos y no balazos, aunque no lo mencionó así, pero no, por lo menos en este primer año de Andrés Manuel López Obrador, parece que en su segundo año seguirá con esta estrategia. Sí, un par de citas sobre lo que mencionabas, Ana María. No hemos declarado la guerra a nadie, decía el presidente, solo a la corrupción y la impunidad. Más adelante, sobre este mismo tema, el presidente decía, si reducimos el consumo de droga, vamos a poder resolver el tema de la inseguridad y la violencia. Felicidad y vida sana sí, drogas no. Y es desafortunado, muy desafortunado, Ana María, que esto suceda, este aniversario esté ocurriendo cuando un día antes hubo enfrentamientos en el estado de Coahuila entre fuerzas de seguridad y este nuevo grupo criminal. Quizá fue una coincidencia, pero vaya forma de ensombrecer esta celebración, ¿no, Ana María? No, y no solamente eso. Sigue, aunque el presidente insistió en su discurso del día de hoy que estaba bajando la violencia en el país, la verdad es que los datos parecerían indicar lo contrario y además parecería que estas organizaciones de una forma u otra están ejerciendo hasta mayor control territorial en diferentes partes del país. Y ese tipo de violencia y ese tipo de capacidad que tienen estas organizaciones criminales requiere una estrategia completamente diferente. Y el presidente, por tratar de mantener una diferencia entre su estrategia y lo que hizo el presidente Felipe Calderón, insiste en que no va a enfrentarse o no va a haber una guerra. Y yo creo que nadie le está pidiendo una guerra, lo que está pidiendo es que por lo menos tenga una estrategia a corto plazo de enfrentarse a estas organizaciones y el presidente parece no querer hacerlo. Ya para despedirte, Ana María, nos queda un poco menos de un minuto. Te quería preguntar sobre cómo ha caído en México el ofrecimiento del presidente Trump de designar a los carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Cómo ha caído esto en México, Ana María? Mira, dependiendo con quién hables, ¿no? Digo, ante la violencia que se está ejerciendo, pues sí podrías escuchar muchas personas y hasta organizaciones decir, pues bienvenida la ayuda. Lo que también fue fascinante el día de hoy, que el presidente dijo que básicamente le agradecía la ayuda que había ofrecido el presidente Donald Trump, una ayuda que respeta la soberanía mexicana. Entonces parece que ya no se van a pelear con Donald Trump y esta decisión de declarar como terroristas organizaciones criminales mexicanas. Esa va a ser la posición que va a tomar el gobierno de México. Como siempre, un gusto platicar contigo. Ana María Salazar nos acompañaba en vivo desde Hermosillo, Sonora. Hasta la próxima, Ana María. Gracias. Un fuerte abrazo. Un tiroteo sacude Nueva Orleans a muy pocas cuadras de la popular Bourbon Street, una calle frecuentada por turistas. De esto hablaremos al volver. Además, a pesar de que cientos de miles de personas continúan muriendo por VIH avanzado, la lucha no se detiene y hay progresos. Temas más adelante. Quiero recordarles los temas de conversación para hoy en redes sociales. Numeral Mirador AMLO por el primer aniversario de López Obrador en el poder en México y Mirador SIDA por este segundo tema. Regresamos con más aquí en Mirador Mundial. Al menos 10 personas resultaron heridas la madrugada de este domingo en Nueva Orleans cuando un individuo disparó contra varias personas. Según las autoridades, la agresión ocurrió en Canal Street, en las afueras del barrio francés
de Nueva Orleans y a pocas cuadras de la popular Bourbon Street. Las víctimas fueron llevadas a hospitales locales. 2 de ellas están en estado crítico. Según la policía local, las autoridades también informan de la detención de una persona cerca del lugar del ataque y se investiga su posible participación, por lo que no ha sido acusada formalmente. Renuncia aceptada. Esta es la decisión que adoptó en sesión extraordinaria el Parlamento de Irak tras la dimisión del primer ministro Adil Abdul Mahdi por escrito y todo su gobierno. Una salida que se produce tras 2 meses de protestas violentas. José Levi nos tiene más detalles desde Jerusalén. Hola, Rafael. Estos 2 meses de protestas se han caracterizado principalmente por lo que es la lucha contra lo que se califica de corrupción gubernamental, también por el desempleo, también por lo que se dice sería ineficacia del gobierno, pero existe también otro componente cada vez más importante, que es la lucha por la creciente presencia de Irán en el interior de Irak. Y es por esto que hemos vuelto a ver manifestaciones, protestas violentas en la zona del consulado iraní en la ciudad santa chiita de Najaf, una zona predominantemente chiita, pero esto no impide que realmente se lleven a cabo estas protestas. Protestas que en los pasados días llevaron a la muerte de 19 personas, a 500 más que resultaran heridas, y entonces esto está llevando a que las autoridades intenten de alguna manera el aplacar estas protestas, esta indignación, y entonces emitieron una orden de arresto contra el gobernador de Najaf, también contra su número 2. En la vecina Nasiria, donde 40 personas perdieron la vida en 24 horas, ahí también se ha emitido una orden de arresto contra un general responsable de lo que serían las fuerzas antidisturbios. Entonces vemos que inclusive también en otro lugar se emitió por primera vez una pena capital por parte de los tribunales contra el comandante de la policía de uno de las localidades donde hubo un número elevado de muertos. La primera vez que esta pena de muerte se decreta contra alguno de los responsables de las fuerzas de seguridad. Pero vemos que en general las protestas contra la corrupción, el desempleo, la ineficacia gubernamental continúan en distintos lugares de Irak. Y esto a pesar del anuncio efectuado por Adel Abdul Mahdi, el primer ministro iraquí, de que dimite, una dimisión que ha sido ahora este domingo aprobada, también ratificada por el Parlamento. Pero ¿qué es lo que pasa? Los manifestantes aseguran que la realidad no cambia sobre el terreno, ya que Abdul Mahdi sigue como primer ministro en funciones hasta que se busque a alguien que pueda contar con la mayoría parlamentaria para sustituirlo. Rafael. Gracias a José Levi por el informe, y tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. Ya se dieron a conocer las identidades de las 2 víctimas del ataque de este viernes en el puente de Londres. Jack Merritt, de 25, y Saskia Jones, de 23 años, graduados de la Universidad de Cambridge, que estaban involucrados con Learning Together, una red de académicos y organizaciones de justicia penal que organizaba un evento en Fishmongers Hall, donde comenzó este ataque. Ambos murieron tras ser apuñalados por Usman Khan, quien más tarde cayó abatido ante los disparos de la policía. Una mujer de 38 años que en marzo de este año reveló en una entrevista a nuestra cadena su relación con ISIS, fue arrestada este domingo a su llegada a Dublín tras ser deportada desde Turquía. Cuando estaba detenida en el campamento de Al-Hol en el norte de Siria con su hija, Lisa Smith dijo que había viajado a Siria como novia de ISIS y expresó su deseo de regresar a Irlanda. Desde esa declaración, el gobierno irlandés había estado trabajando para repatriarla. La mujer fue identificada por el ministro de Justicia de Irlanda como una ex soldado del ejército de ese país. Vamos
Vamos ahora a Nicaragua para hablar de la celebración de la Purísima. Es una expresión de religiosidad popular muy arraigada entre la feligresía católica y aún más este año, según líderes religiosos, esto tras las recientes heridas causadas por la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018 y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado 328 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados. Mario Medrano nos informa desde Managua. Instituciones del gobierno nicaragüense construyeron altares dedicados a la Virgen María en la avenida Bolívar de Managua. El homenaje a la patrona de los nicaragüenses se realiza este año a pesar de las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente Daniel Ortega. La vicepresidenta de Nicaragua y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a través de medios oficiales el 28 de noviembre, envió un mensaje conciliador en el marco de las fiestas marianas. Invocamos a la Madre de Dios, que es la Madre nuestra, clamando paz, concordia, respeto. Respeto entre nosotros y respeto de otros a nosotros. Pretenden manipular la piedad popular, disfrazándola de tradición cultural. La Purísima no es ninguna tradición cultural, la Purísima es vivencia de fe auténtica del pueblo. La conferencia episcopal actuó como mediador y testigo en el primer intento de diálogo nacional entre mayo y junio de 2018. El presidente Ortega llamó a los obispos golpistas en julio del mismo año, luego que, según él, le presentaran un proyecto de nación que incluía adelanto de elecciones. La tensión entre la iglesia y el gobierno la perciben quienes visitan los altares dedicados a la Virgen María. El país está en una dificultad que lástima, ¿verdad? Que yo sé que no todo el país va a participar de esto, no todo el mundo está de acuerdo. Queremos la paz, queremos desarrollarnos, seguir en progreso. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, a través de un mensaje pastoral publicado este 28 de noviembre, exhorta a los fieles católicos y a los cristianos en general a vivir ese tiempo de Adviento que es la preparación para la Navidad con esperanza, en medio del difícil contexto sociopolítico que vive el país. Muchos templos están asediando y muchos templos están intimidando a las personas. No quieren que nadie se exprese, mucho menos ni mucho menos religiosamente, porque saben que la fe busca la autenticidad, la fe busca la verdad, la fe busca la justicia. Sobre lo mencionado por el vicario general, CNN se ha tratado de comunicar con el director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado César Cuadra, para conocer detalles de los presuntos operativos en las iglesias, pero no responde a nuestros llamados. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Les recuerdo una vez más los temas de conversación en redes sociales. Numeral Mirador AMLO por el primer aniversario de López Obrador en la presidencia de México y numeral Mirador SIDA, la lucha contra esta enfermedad. Nos vemos. Este domingo se ha celebrado en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La buena noticia es que ha habido grandes avances en medicina, campañas de concientización y descenso en el número de muertes de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, el virus que causa el SIDA. La mala noticia es que cientos de miles de personas siguen muriendo por esta enfermedad debido a que todavía hay países con recursos insuficientes para combatirla. Según la organización Médicos Sin Fronteras, 770,000 personas murieron de SIDA en 2018 en todo el mundo. En un reporte titulado No hay tiempo que perder y publicado este domingo, Médicos Sin Fronteras dice que será imposible alcanzar la meta de reducir las muertes por SIDA a menos de 500,000 para el 2020 si la comunidad internacional no toma acciones decisivas con este fin. Para analizar el tema quiero presentarles a mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Daniela Garone, doctora en medicina, infectóloga y coordinadora del programa de VIH para la organización Médicos Sin Fronteras. Nos acompaña en vivo desde Bruselas, Bélgica. Bienvenida a Mirador Mundial, doctora. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarle qué tan seria es la situación. Ya mencionaba anteriormente que en 2018 murieron 770,000 personas en todo el mundo y el problema, entiendo, como lo dice el reporte que publica su organización, es que descienden los números, pero no al ritmo que esperaban, no al ritmo que quisieran los gobiernos y organizaciones como la suya. Bienvenida, doctora, le escucho. Muchas gracias. Saludos desde Bruselas. Lo has dicho muy bien, en realidad tenemos mucho para celebrar.
tenemos más de 23 millones de pacientes recibiendo antirretrovirales en el mundo entero. Y a pesar de que el crecimiento de acceso al tratamiento ha aumentado a esa velocidad, nosotros seguimos viendo que la reducción en la mortalidad es muy lenta. El año pasado, en el 2018, 770.000 personas fallecieron de HIV, incluidos 100.000 chicos. En el año 2017, 800.000 personas fallecieron de HIV. Cada año perdemos casi un millón de pacientes. Cada año tenemos 2 millones de pacientes nuevos. Y si queremos alcanzar los objetivos de reducir la mortalidad a menos de 500.000 personas para el 2020, deberíamos reducir la mortalidad más de 150.000 pacientes más por año. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo puede ser que por un lado hemos crecido tanto y por otro lado no bajamos la mortalidad? En realidad lo que vemos nosotros en nuestros programas, y que esto es lo que vos podés ver en el reporte, que nosotros produjimos este año revisando 32 países y presentando la información más detallada sobre 15 países en los cuales nosotros tenemos operaciones para asegurar el tratamiento a los pacientes con HIV, es que a pesar de que las guías de implementación y las recomendaciones de manejo de pacientes son claras y mundialmente aceptadas, la implementación de esas guías es muy lenta por distintas razones. Hoy en día se puede decir que el SIDA entonces no necesariamente es una enfermedad mortal, sino más bien depende de en qué país viva la persona que contrae el virus del VIH. El SIDA es el HIV, porque el SIDA es el HIV en una enfermedad muy avanzada. El HIV es una enfermedad que puede ser controlable. Es una enfermedad crónica y controlable bajo tratamiento, y los pacientes deben tomar tratamiento todo el tiempo. Una vez que están diagnosticados, hoy en día se sabe que todos los pacientes que tienen HIV deben empezar tratamiento antirretroviral de por vida. El problema es que más o menos un 30% de los pacientes cuando llegan a nosotros llegan muy tarde. Sí. Eso quiere decir que han entrado en el sistema por otras razones y no se les ha ofrecido el test, o por estigma o discriminación no lo aceptan. Y era precisamente algo de lo que habla este nuevo reporte que se publica hoy de Médicos Sin Fronteras, de que no todos los países tienen los mismos recursos. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Le agradezco a la doctora Daniela Garone de Médicos Sin Fronteras que nos haya acompañado en vivo desde Bruselas, Bélgica. Gracias, doctora. Bueno, y este es el segundo tema del programa. ¿Qué piensan sobre la lucha actual en contra del SIDA? ¿Es suficiente en sus países? Envíen sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, con la etiqueta numeral Mirador SIDA. Repito los temas de conversación hoy en redes sociales. Tenemos dos: numeral Mirador AMLO, el primer aniversario en la presidencia de López Obrador en México, y este segundo tema, Mirador SIDA. Volvemos. En Bolivia comenzó a rodar el primer automóvil eléctrico fabricado en el país sudamericano, y con posibilidad de aprovechar las enormes reservas minerales bolivianas para impulsar un movimiento de energía limpia en esta nación sudamericana y más allá de sus fronteras. Fabricado por Quantum Motors Industries en Cochabamba, este auto tiene capacidad para 3 personas y puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Su fuerte es la batería A base de litio, un mineral que abunda en Bolivia. Esta batería le permite recargar en cualquier punto de alimentación doméstico de 220 voltios y durar hasta 6 horas. Más allá de Bolivia, sus fabricantes ya apuntan hacia el mercado de Chile. Alejandro me dice en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, un año del gobierno de AMLO fue más ruido que nueces. La situación de la gente humilde de México no ha cambiado. El crimen organizado va en aumento. La política exterior de AMLO es de franco favorecimiento a las políticas antimigratorias y económicas de Donald Trump. En el tema numeral Mirador AMLO, sigo leyendo sus comentarios y opiniones. Así nos vamos. Gracias por su atención. Soy Rafael Romo en Atlanta. Hasta la próxima.